Hola, buenos días. Bueno, en principio quiero darles la bienvenida y agradecer que estén con nosotros en este evento importante, esta actividad que es una gran alegría porque es el acontecimiento del psicoanálisis en APA y es el comienzo de la celebración de los 80 años de nuestra institución. Así que bueno, para comenzar esta serie de festejos le voy a dar la palabra a nuestra presidente, la doctora Gabriela Goldstein. Ella después va a anunciar cómo seguimos trabajando y finalmente, después de la mesa, Gabriela Piacuadío va a recoger las intervenciones que ustedes vayan haciendo en Facebook y en YouTube. Bueno, Gaby. Muchas gracias, Ale. Alejandra Maruco, la directora de la revista de Psicoanálisis. También un festejo especial por la revista, ya les voy a contar. Y bueno, buen día a todos. Es un día muy especial porque iniciamos los festejos de los 80 años de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el acontecimiento del psicoanálisis en la APA. Hace 80 años se creó la Asociación Psicoanalítica Argentina y siguió adelante navegando, trabajando, produciendo la revista ininterrumpidamente a lo largo de estos 80 años. Estamos muy contentos de poder iniciar estos festejos hoy, que se van a desarrollar a lo largo de todo el año y que también van a tener un punto de, podríamos decir, culminante de encuentro el 25, 26 y 27 de noviembre. Ya les vamos a comentar a todos en qué van a constar estos festejos. Es un honor para nosotros tener este panel con Alejandro Dagfal. Ahora Ale los va a presentar a todos. José, nuestro querido José Tresesamsky, Marcela Boutelier. Y vamos a iniciar con algo muy conmovedor, pero antes les quiero comentar dos cosas importantes. En estos 80 años, la APA siempre se mantuvo trabajando en distintos momentos del mundo. Crisis, guerras, dificultades, y seguimos adelante. Hoy tenemos dos regalos para contarles. Uno es la sorpresa que nos va a contar Alejandra Maruco después de un regalo para toda la población y el mundo, que es la revista de psicoanálisis en la página web. Después les vas a contar detalles. El otro es que la APA Editorial va a editar un libro sobre los 80 años de APA con toda la población, todos los miembros trabajando, todos juntos para producir siempre una nueva vuelta en lo que hace a la historia viviente del psicoanálisis. Nos pareció que en un tiempo tan particular como este, un tiempo de virtualidad, un tiempo de la imagen, un tiempo en el que estamos viéndonos todos a través de las pantallas, quizás escuchar la voz de los pioneros va a ser algo muy importante. Quiero que presten atención, que escuchen bien lo que dicen, porque en este punto, en estas semillas que nacen en el origen de APA, en la palabra de los pioneros, se funda un pluralismo científico, un pluralismo clínico, una manera de pensar el psicoanálisis que acompañó siempre el espíritu de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Podríamos llamarlo el fervor psicoanalítico. Entonces ahora vamos a ver el video y después Alejandra va a presentar a nuestros queridos presentadores en la mesa. El ímpetu que da la vocación. Todos dejábamos una profesión segura para dedicarnos a una profesión nueva, desconocida, llena de incertidumbres, y sin embargo, trabajábamos con entusiasmo y fe en el éxito. Que la psicoterapia, diríamos, psicoterapia sugestiva, no andaba sino en cierto número de casos.
Y me enteré todo, diríamos, el itinerario de Freud para llegar al psicoanálisis. Y tuve que dedicarme al psicoanálisis, pero aquí no había nadie Perdón, ¿de qué año estás hablando? Esto no es el año 28, 27, 28. Ahora, la obra de Freud llegó acá con la traducción de Ballesteros, de López Ballesteros, el 29 o el 30. Para nosotros realmente sentir el análisis, pensar en análisis es una forma de encontrar una esperanza para un mundo verdaderamente terrible. Empezó a venir Enrique Pichón, nos reuníamos como decíamos todos los domingos y vivíamos dedicados a estudiar, leer y pensar en términos psicoanalíticos. Sigue esa situación hasta que entendemos que hay que buscar una formación más sólida, entendemos la ley de la formación internacional y llega a Garma. Garma fue muy generoso en la presentación inicial y se dio cuenta de que podía impulsar el movimiento así. Y cuando habíamos tenido un tiempo de análisis, en Buenos Aires había habido ya un movimiento tendiente a la organización de la cosa psicoanalítica. En el Chaco empieza para mí un problema muy particular, que es el lenguaje. Yo hablaba francés y ahí venían mis conflictos posteriores con el idioma y hablaba una mezcla de francés, de guaraní, de castellano, una cosa tremenda. Y íbamos a la convivencia con esa comunidad infantil de origen indígena o mestiza. Fue una experiencia de vida muy importante para mí, que creo que está en la base de mi vocación por la psicología y la sociología sobre todo. Finalmente quisiera decir una cosa, el concepto de Freud sobre la locura. Uno, el psicótico, el loco, es una persona sumamente angustiada. Y lo otro, Freud sostuvo que todos nosotros tenemos nuestras locuras, nuestros núcleos locos, y que entre el normal y entre el loco, y creo que muchos de nosotros, cuando decimos el loco, lo ponemos entre comillas a la palabra, es solamente una diferencia cuantitativa. Si volviese a vivir, yo volvería a ser psicoanalista. Y volvería a ser psicoanalista por varios motivos. En primer lugar, porque el psicoanálisis es una ciencia hermosa, es una ciencia que es agradable de cultivar y que resulta placentero investigar dentro de ella. En segundo lugar, volvería a ser psicoanalista porque el psicoanálisis nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado bienestar, ha incrementado mi bienestar de vida. Gracias al psicoanálisis yo vivo mejor de lo que hubiese vivido sin el psicoanálisis. Y en tercer lugar, volvería a ser psicoanalista porque en el ambiente psicoanalítico se encuentran también personas a quien uno puede querer y dar cariño y recibir cariño de ellos. Agradecer a Alicia Lagarrigue que ideó y editó este video maravilloso en el que cada perla en la voz propia de los pioneros
nos da la pauta de cuán abierto y profundo es y fue el psicoanálisis desde sus orígenes. Este es el aire que habita en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es el aire que respiramos aún hoy y hacia el futuro, desde esos 80 años en los que ustedes pueden ver que se habla de lo social, de la niñez, del bienestar y del valor también de la comunidad psicoanalítica como institución. Muchas cosas para pensar, y ahora le vuelvo a dar la palabra a Alejandra Maruco. Muchas gracias, Alicia Lagarrigue. Felicitaciones por este maravilloso video. Ale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue muy emocionante, es muy grato verlos en persona, ¿no? Y de alguna manera cobra encarnadura el legado. Bueno, le doy la palabra con mucho gusto a la mesa que tenemos hoy, que está integrada por nuestros colegas de APA que conocemos y no voy a presentar sus currículums, que son el doctor José Tresesamsky y la doctora Marcela Boutelier, y el doctor Alejandro Dagpal, perdón, que es el licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, magíster y doctor en Historia en París 7, e investigador independiente del CONICET. Es profesor de Historia de la Psicología en la UBA, ha escrito numerosos trabajos en diversos idiomas sobre la historia PSI en el siglo XX. Desde 2017 es director honorario del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, de la cual ha sido fundador. Así que es un gran honor tenerlo en estos festejos. Le voy a dar en primer lugar la palabra a nuestro invitado y después seguimos con el doctor José Tresesamsky y la doctora Marcela Boutelier. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación. Muchísimas gracias Gabriela, Alicia por la invitación. Para mí es un placer y un orgullo estar una vez más acá en APA. Me tocó participar también de los eventos celebratorios del aniversario número 75. De la revista. Tanto de la asociación como de la revista. En ese sentido, bueno, me parece que la revista está indisociablemente ligada a los orígenes de la asociación, así que también voy a hablar un poco de eso, dado el evento que anunciaba Gabriela respecto de la revista. Bueno, generalmente los historiadores, cuando somos invitados a participar en este tipo de eventos, contribuimos al homenaje, formamos parte de un homenaje, pero como historiadores también tenemos una función que es iluminar el presente de manera crítica, tratar de aportar algo a partir de la historia. Así que, bueno, quería hacer algunas breves reflexiones para ceder la palabra después a invitados tan renombrados y que tienen tanto para decir de manera vivencial, experiencial, como José, que está aquí a mi izquierda, y es un placer compartir la mesa con él. En primer lugar, respecto del lugar que tiene el psicoanálisis en la Argentina, en este presente, para nosotros es algo tan común que ya lo tenemos naturalizado. Pero para un historiador es algo que hay que exotizar, es decir, tratar de alejarnos de esa obviedad y pensar un poco en cuál fue el proceso que llevó a este presente. Por ejemplo, hace un par de años, ya no recuerdo si fue 2019, 2020, me sorprendió mucho constatar los lugares de privilegio que ocupaban psicoanalistas argentinos en el plano internacional. En ese momento, simultáneamente, teníamos a Catalina Bronstein presidiendo la Sociedad Británica de Psicoanálisis, a Leopoldo Blecher como presidente de la Asociación Psicoanalítica de Francia, a Jorge Canestri presidiendo la Federación Europea, a Virginia Ungar presidiendo nada más ni nada menos que la Internacional Psicoanalítica. Creo que fue un momento muy particular.
y a la vez no fue una casualidad, digamos, no es algo que pase porque sí, ¿no? Sino que, como les decía recién, ese lugar de privilegio del psicoanálisis, tanto en la Argentina como de los psicoanalistas argentinos en el plano internacional, es el resultado de una historia que tiene que ver justamente con la fecha que estamos conmemorando hoy, con este acontecimiento APA, con los inicios de la institucionalización del psicoanálisis en la Argentina a partir de la fundación de la APA en 1942. Generalmente, cuando pensamos en qué es el psicoanálisis, recordamos las definiciones clásicas freudianas sobre el psicoanálisis como una teoría sobre el inconsciente, como un método de investigación, incluso como un tratamiento. Pero olvidamos que Freud definía también el psicoanálisis como un movimiento. Cuando él quiso pensar la historia del psicoanálisis en 1914, hizo ese artículo tan recordado sobre la historia, sobre su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Y pensar el psicoanálisis como movimiento justamente implica remitirnos a los inicios de esa institucionalización en la Argentina, porque antes de 1942 había psicoanálisis en nuestro país, había un psicoanálisis que ya se iba implantando en la cultura popular, en la cultura letrada, en distintos ámbitos intelectuales, incluso médicos, pero el movimiento psicoanalítico propiamente dicho recién empezó en diciembre de 1942 con esas figuras del psicoanálisis que, bueno, ya iremos nombrando. No me cabe duda que José nos va a traer una evocación más acabada de lo que fueron los fundadores. El video de Alicia Lagarrigue, como siempre, brillante y conmovedor a la vez, trayendo esas imágenes y sobre todo la voz, ¿no? que conocemos tan poco, la voz de los fundadores. Voy a leer algunas cosas para no tomar demasiado tiempo. No es mi hábito, pero me parece que es necesario. Querría decir que la creación del APA hace 80 años permitió, por un lado, que un grupo de médicos se organizaran de tal forma de obtener rápidamente el reconocimiento de la IPA, lo cual les daba un lugar privilegiado dentro del campo médico, porque no dejaban de ser médicos, pero a la vez tenían acceso directo a una comunidad internacional organizada según principios que iban más allá de ese campo médico, que tenían otra legitimidad, tenían otros referentes. Por otro lado, la creación de la APA hizo que Buenos Aires se transformara muy rápidamente en una referencia para la formación de analistas en todo el hemisferio. Y quizás no seamos tan conscientes de eso, de lo que implicó la creación de la APA en los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Voy a traer después un par de testimonios vinculados a la revista de psicoanálisis que son muy elocuentes en ese sentido. No me canso de citar una carta de Willy Barranger de 1947, poco después de la guerra, poco tiempo después de que él se instalara acá en Buenos Aires. Willy le escribía a Daniel Lagache, que en ese momento era uno de los jóvenes más prominentes de la Sociedad Psicoanalítica de París. Acababa de ser nombrado profesor de psicología en la Sorbona, era el primer psicoanalista que introducía el psicoanálisis en la Universidad Francesa. Y Barranger le escribe desde acá, desde Buenos Aires, un año después de llegar, por un lado pidiéndole que dirija una tesis que él tenía pensado hacer, nunca hizo, pero Willy le decía además, esto que les cuento ahora, que me parece que muestra bien cuál era la escena psicoanalítica en ese momento. Dice: al encontrarme en Buenos Aires, he aprovechado la presencia en esta ciudad de un movimiento psicoanalítico activo y serio
para comenzar con el doctor Pichon-Rivière un análisis didáctico. Esta posibilidad, usted lo sabe, no existía en las ciudades de provincia donde yo enseñaba en Francia. Formo parte desde hace poco del comité de redacción de la revista de psicoanálisis de Buenos Aires. El doctor Arnaldo Raskowski, director de la revista, me ha encomendado resumir la documentación psicoanalítica y psicológica en lengua francesa, libros y revistas. Todos los resúmenes que yo haga o que me sean enviados aparecerán en la revista argentina. Además, la revista publicará en francés los resúmenes de los principales artículos de los psicoanalistas argentinos. Por otra parte, la revista publicará minutas de la actividad de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Si esto le interesa, le haré llegar algunos números de la revista argentina, para que vea que no tiene nada que envidiarle a las mejores del mundo. Esto que decía Banayer en ese momento, fue el comienzo de una relación muy fructífera de intercambios con la SPP primero, después también con la Sociedad Francesa de Psicoanálisis a partir del 53. Y me parece que da cuenta de cómo un filósofo francés que ejercía en Toulouse, en el sur de Francia, de golpe llegado a Argentina, podía encontrar en Buenos Aires, que nosotros tendemos a pensar en Argentina como un país periférico, algo así como una metrópolis del psicoanálisis, ¿no? Cómo se invierten de golpe los lugares, y un francés que está en Buenos Aires le cuenta a otro que está en París que acá en Buenos Aires hay una vida psicoanalítica mucho más activa que la que él podía haber tenido en Francia, fuera de París. Eso para mostrar lo que podía ser incluso para un francés. Pero como les decía antes, la creación de la APA rápidamente implicó que con la revista de psicoanálisis como vehículo, como agente de difusión, podríamos decir, de esta novedad que era la implantación de un movimiento psicoanalítico serio, como decía Willy Banayer, y organizado. Eso abría la posibilidad de formarse en psicoanálisis sin tener que ir a Europa, en un momento donde la guerra había hecho los intercambios muy dificultosos. En ese sentido, quise extractar un pequeño testimonio de Ciro dos Santos Martins, de Porto Alegre, que pude publicar también en ocasión de los 75 años de la revista de psicoanálisis. Lo extraigo de ahí, trato de leer rápidamente, también como para dar una idea de lo que implicaba la APA vista desde afuera, ¿no? Vista desde Brasil, vista desde Porto Alegre. Esto pensando en el momento mismo de la guerra, ¿no? Sería anterior al testimonio de Willy Banayer. Y dice Ciro dos Santos Martins: estábamos Mario Martins y yo en el consultorio, en un intervalo, conversando, cuando se presentó un señor de muy buena presencia, de habla castellana. Estaba visitando psiquiatras y traía como oferta para suscribirse el primer número de la revista de psicoanálisis. Por medio de ese número nos enteramos de que ya era posible analizarse y hacer una formación psicoanalítica con todos sus requisitos sin tener que ir muy lejos. Más aún, sabiendo que ir lejos en esa época quedaba vedado por la guerra. Buenos Aires estaba a mano. Esa visita provocó un impacto en nosotros dos. Yo fui el más afectado, porque en ese momento no podía alejarme de Porto Alegre, por una enfermedad grave de una persona de la familia. Mario no. Leyó y releyó aquella revista y concluyó que iría a Buenos Aires. El primer recaudo fundamental fue escribirle a Ángel Garma pidiéndole hora. La respuesta fue positiva. Los preparativos llevaron aproximadamente un año. Incluso Mario tuvo que pedir licencia en el ejército, ya que el país estaba en guerra. Esa fue la consecuencia trascendente de aquella visita, que aparentaba ser una simple formalidad comercial. Sin embargo, sus efectos fueron más allá de los límites del consultorio de esos dos jóvenes psiquiatras con escasa experiencia clínica y, hasta entonces, de futuro incierto.
esa tarde se plantó la semilla del movimiento psicoanalítico en Porto Alegre. Me parece que este testimonio de Ciro dos Santos Martins muestra algo que podrían haber dicho psicoanalistas de Colombia, de Chile, de México, incluso de España. Digo, la relevancia que tuvo la fundación de la APA en aquel momento y el papel estratégico que desempeñó la revista de psicoanálisis difundiendo esa buena nueva, ¿no? Si no hubiera sido por la revista de psicoanálisis, es muy probable que esa novedad no hubiera llegado a los consultorios de los psiquiatras. Y yo todavía me pregunto cuál fue el dispositivo de difusión que montaron sobre todo Ángel Garma y Arnaldo Raskowski, que se ocupaban muy especialmente de la cuestión estratégica de la difusión en los primeros años, para que ustedes se den una idea de esta forma de difundir la revista casi como con visitadores médicos que iban a los consultorios de los psiquiatras y llevaban el primer número, que era gratuito, pero les daba la posibilidad, por un lado, de enterarse de esta novedad de la creación de la APA, y por otro lado, de la posibilidad de suscribirse a la revista y mantenerse en contacto con el movimiento psicoanalítico argentino naciente. Me parece que eso es totalmente destacable, que es algo totalmente original y que hace al éxito que iba a tener este movimiento psicoanalítico argentino que se desarrolló muy pero muy rápidamente. No me voy a detener en eso, pero insisto en la indisociabilidad de esa fundación de la asociación y la creación poco tiempo después de la revista, que siempre fue vehículo de las actividades de la APA, no solo de las publicaciones, no solo de las traducciones, sino también de la vida institucional, que aparece en notas, una miscelánea que permite reconstruir todo lo que se hacía, todo lo que se esperaba, todo lo que se planificaba, todo lo que se quería hacer. Hace un par de años me tocó también estar en Londres, en el Instituto de Psicoanálisis, y el bibliotecario del instituto me regaló un ejemplar de la revista, o sea, el primer ejemplar, porque ellos tenían 5. O sea, Garma y Raskowski se habían asegurado de que esa revista no solo llegara a los consultorios de Porto Alegre, de Río de Janeiro, de Ciudad de México, etcétera, etcétera, sino que también estaba ahí en la ciudad de Londres, y bueno, tenían alguno de sobra en el depósito y me lo regalaron y lo atesoro con mucho orgullo. Para terminar, quería decir que justamente hoy, cuando pensamos en los fundadores, me parece que no se trata tanto de idealizarlos por sus enormes conocimientos teóricos y sus competencias clínicas, que por supuesto los tenían, ¿no? Me parece que en un momento como este, por lo menos para mí, desde un punto de vista histórico, vale la pena subrayar sobre todo este trabajo incansable, mancomunado, esta voluntad de organizarse, de apostar por la consolidación de una institución que logró ir más allá de las modas teóricas, de las diferencias personales, que incluso trascendió a esas personas y esas diferencias, y que de un modo u otro, y ustedes acá son la prueba de eso, una institución que pudo vencer al tiempo en la medida en que habilitó un nosotros que aún hoy perdura en este presente tan pujante, donde encontramos el psicoanálisis tan activo en la Argentina, pero a los psicoanalistas argentinos a su vez tan presentes en la escena internacional. Un presente promisorio porque anuncia futuros aún insospechados. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Alejandro. La verdad, muy, muy emocionante todas las referencias que hiciste a los orígenes tan comunes que hay entre la historia de nuestra institución y la historia de la revista. Así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor José Tresesamsky. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es realmente un honor estar acá en este acontecimiento de rememorar los 80 años de la APA, que se confunde con mi propio cumpleaños, así que siempre todos los años me lo hace acordar. Hace años me dedico a estudiar historia del psicoanálisis, más allá de las publicaciones conocidas, y ese más allá alcanza hasta donde las posibilidades que tengo me dan, pero he logrado tener material poco conocido que nos ayuda muchas veces a entender más profundamente la historia de la APA y, como decía Alejandro, no caer en idealizaciones, ¿no? Garma fue a Berlín en el año 27 a formarse como psiquiatra. Durante esa formación, una compañera le dijo: vos no estás para la psiquiatría, vos estás para el psicoanálisis. O sea que el camino psicoanalítico de Garma se originó en un encuentro con una compañera de estudios de un instituto psiquiátrico de Berlín. Ahí, todos saben, lo entrevistó a Max Eitingon, quien aprobó el ingreso de Garma y le recomendó que se analizara con Theodor Reik, que había sido primero paciente de Freud un tiempo y después de Abraham, y que haga la supervisión con Karen Horney y Otto Feniker. Cuando presentó su trabajo para ser miembro titular en el año 1931, y quiero marcar que ahí tenía 27 años Garma, los trabajos se evaluaban en una asamblea general por votación, y había sido el primer trabajo para ser candidato a miembro titular de la Asociación de Berlín que recibió una aprobación unánime. Nunca había ocurrido eso en la presentación de ningún trabajo. A partir de ahí, Garma fue un joven muy reconocido por los ambientes psicoanalíticos, inclusive los datos que tenemos de los informes de los congresos internacionales del 31 al 38, 39, en el informe del Congreso ninguno dejaba de hacer referencia al joven doctor Garma y su capacidad y su intento de difundir el psicoanálisis en España. Estando de vacaciones en París en 1936, es presentado por un psiquiatra español, Rolf Carballo, es presentado a Celes Cárcamo, estando en París, del 36 al 38. En París se las arregló como pudo, no podía volver a España por la guerra civil y era un republicano confeso, integrante de grupos republicanos. Y entre las cosas que hizo fue analizar y supervisar. Fue supervisor de François Dolto, entre otros, y en un momento determinado, en el año 38, con el avance inminente del nazismo, decide venir a Buenos Aires en el mismo mes, en la misma semana, creo, en que Freud llegó a Londres.
a mediados del 38. En Buenos Aires todos sabemos que encontró un terreno muy fértil para el psicoanálisis, gente que ya leía psicoanálisis y gente que estaba ya en contacto y en conocimiento del psicoanálisis, entre ellos todos saben, Arnaldo Raskowski, Luis también creo que estaba, el hermano de Arnaldo, Enrique Pichon Rivier, Arminda Verasturi, Pedro Verasturi también estaba en ese grupo, y Ferrari Ardoy. De Ferrari Ardoy lo menciono para, de algún modo, dejar sentado esto. Tuvo poca intervención en la APA, poco tiempo estuvo con la APA y se publicó un solo trabajo de él sobre el sentido psicoanalítico de la influenza o de la coriza, me parece, de la coriza. Después dejó de intervenir en la APA y emigró a Estados Unidos, de quien no tenemos, buscamos rastros y no tenemos más rastros. No sé si Marcela habrá averiguado más. Sí. Bueno, Garmas, se le acercaron a Garmas varios profesionales, además de estos que mencioné, y un día, leyendo la prensa, encuentra un aviso. Doctor Juan Manuel Beltrán, psicoanalista. Entonces averigua y efectivamente Juan Manuel Beltrán era psicoanalista. Se había formado en París y junto con Juan Manuel Beltrán había otros 2 psicoanalistas argentinos formados en París, Pizarro Crespo y Gorriti. Pizarro Crespo fue el primero que escribió un libro sobre psicosomática. Pero se acercó a Garma de este grupo Beltrán, que era un psiquiatra y era docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires también, en el Colegio Militar también era docente. Y una característica de los 3 formados en París es que ninguno había tenido análisis didáctico. París pasaba por una situación económica difícil al comienzo de la década del 30, necesitaba socios y con hacer algunos cursos o seminarios y escribir algún artículo lo aprobaban como miembro de la asociación. Y así hicieron Beltrán, Pizarro Crespo y Gorriti. En el año 39, Garma, en Buenos Aires, recibe una nota del profesor titular de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que le dice: el profesor titular de Historia de la Medicina, Juan Ramón Beltrán, saluda atentamente a su distinguido colega, doctor Ángel Garma Zubizarreta, apellido odiado por Ángel. Competíamos a ver quién odiaba más su apellido. Lo invita a concurrir el viernes 1 de diciembre a las 18 horas a esta cátedra, Ascuénaga 923, para fundar la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, teniendo por aceptada su inclusión como fundador en caso de no responder a estas líneas, y le repite las expresiones de su invariable estima. Buenos Aires, noviembre 27 de 1939, Juan Ramón Beltrán. Ángel entró en contacto con él, como entró en contacto con Gregorio Berman, Jorge Tenon y otros psiquiatras y médicos de esa época que se dedicaban y tenían curiosidad por el psicoanálisis. Y cuando empezó a arrimar la idea de fundar la Asociación Psicoanalítica Argentina, hubo una grieta tajante
entre los que aceptaban las condiciones de formación como las que había llevado a cabo Garma, análisis personal, supervisión y la formación teórico-clínica en seminarios, estaban los que aceptaban esa formación y los que no lo aceptaban, y sí, automáticamente el grupo, no era un grupo, pero los integrantes, Berman, Jorge Tenon, Beltrán, entre otros, decidieron no formar parte de esta asociación que estaban ya armando Garma, Raskowski, Pillon, Arminda y Ferrari Ardoy. A finales del año 39, todavía estaba en su germen esto de la asociación, Garma seguía en contacto intenso con colegas y otros psicoanalistas que conocía de su formación europea, y muere Freud, y el 5 de noviembre del 39 recibe una carta, una nota que Gabriela les va a leer. Dice: Dear Dr. Garma, thank you very much for your letter and for your expression of your sympathy. Very sincerely yours, Anna Freud. Estaba en contacto con Anna Freud y con otros psicoanalistas de renombre, y ese contacto se mantuvo a lo largo de la guerra y, por supuesto, después de la guerra. Carlos Mario Aslan me contó que en un congreso que había ido en Alemania, el presidente de la asociación alemana le había dicho que si Garma se hubiese quedado en Europa, gran parte del psicoanálisis europeo iba a girar alrededor de él. Y bueno, era evidentemente una persona muy reconocida, a tal punto que en este momento la Internacional, los dos primeros vicepresidentes honorarios de la Internacional son Anna Freud y Ángel Garma. Entre los psicoanalistas de renombre con quienes se carteaba durante la guerra, por supuesto, estaba su ex analista Theodor Reik, que tenía una inclinación a ser pedigüeño, parece, porque un montón de relaciones que conocemos de Theodor Reik aparece pidiéndole algo a alguien. Conocen el pedido que le había hecho a Freud de su recomendación para cuando emigró a Estados Unidos, que Freud le hace la recomendación y al poco tiempo llega otra carta de Theodor Reik diciendo que no fue aceptada, necesita algo más fuerte, y Freud le hace una recomendación más fuerte y Theodor Reik la entrega en Estados Unidos, tampoco se la aceptan. Claro, en Estados Unidos querían que sea psiquiatra para ser psicoanalista. Y le escribe a Freud diciendo: no me la aceptaron, a ver si me pueden mandar algo más fuerte todavía. Y Freud le escribe a Theodor Reik: por favor, no me vuelva a pedir una recomendación hasta no enterarse de que yo dispongo de la omnipotencia divina. Bueno, la conexión con todos estos analistas de renombre, y la conexión a partir del 36 al 38 en Francia, hace que, y la conexión con estos que después no entraron en la APA, entre ellos Gregorio Berman, muchos dirigían publicaciones. Gregorio Berman fundó una revista que se llamaba Psicoterapia, de la cual salieron 4 números. Traje uno de ellos con un artículo de Garma. Es una revista del año 36, y ya salía publicado
un artículo de Garma en esta revista. Y al mismo tiempo en esta revista hay un artículo de Juan Ramón Beltrán. Quiere decir que Beltrán era conocido como psicoanalista, y Gregorio Berman era un hombre de pensamiento muy amplio que fue a Europa a sumarse a los republicanos y de paso pasó por Viena y fue uno de los dos argentinos con Nerio Rojas que visitaron a Freud. La otra revista donde aparece es del año 31, o sea, 30-31, o sea, antes de que Garma tenga su nombramiento de miembro titular de Berlín, la revista francesa de psicoanálisis, aparece en el año 30-31 un artículo de Beltrán que se llama El psicoanálisis y la criminología. O sea, antes de que Garma haya llegado a ser miembro titular de la Asociación Psicoanalítica. Con Jones también se carteaba mucho Garma, le pedía consejos, cómo armar la Asociación Psicoanalítica, se intercambiaban. Jones le pedía que con tal de tomar adeptos que no sea flojo, que exija cierto nivel de cultura, cierto nivel de libertad de pensamiento en los candidatos a psicoanalistas y que no haga demagogia tratando de conquistar adeptos a través de que pase cualquiera. En la época en que yo me analicé con Garma, a los pies del diván había un sector de la biblioteca donde había una reproducción en madera del Moisés de Miguel Ángel y detrás los libros del estante de la biblioteca. Y de repente, desde el principio, noté que había un libro que me llamó poderosamente la atención. El tomo del libro, como ustedes podrán apreciar, tenía una suástica. Una suástica. Entonces yo, asociando libremente, desarrollando libremente mi paranoia, digo, se formó en Berlín, tiene un libro con una suástica, es un espía nazi. En voz alta, en la sección con Ángel. Ángel nunca me dijo nada del libro. Una vez fallecido Garma, mi relación con Betty siguió muy intensa, y cuando Betty decide mudarse de su departamento de Bulnes y Libertador, me llama y me dice, llévate los libros que quieras. Y uno de los libros que me llevé es este libro supuestamente nazi, que es un libro de cerámicas remotas, de la remota antigüedad, y con ornamentaciones. Es que Ángel estaba escribiendo sobre las ornamentaciones, se carteaba con Jones, y Jones le manda este libro sobre arte cerámico de la antigüedad, y la suástica estaba dentro de... Es un libro de 1875. Sí, es un libro de 1875 y... ¿Entendés inglés? Sí, tengo problemas de Santiago. Doctora, acá, ahí no. To my dear friends, Ángel Garma, no entiendo la letra. No entiendo la letra. Bueno, a mi querido amigo Ángel Garma, etcétera, etcétera, firmado... sí, Ernest Jones. Ernest Jones. Es que Jones durante la guerra le pedía a Garma estampillas
porque el hijo de John juntaba estampillas, entonces Garma buscaba estampillas y le mandaba estampillas. Theodore Reik, les dije que era pedigüeño, le pedía a Garma comida para su hijo que vivía en Palestina. Entonces hay cartas de Garma donde decía, mandé 1 kilo de jamón a Palestina, mandé tanto de azúcar, tanto de... Y detalladamente la carta relataba lo que había enviado Garma a Theodore Reik. Quería decir con respecto a qué pasó con esos comienzos y con los fundadores de la APA, los pioneros, que ya anticipó Alejandro la repercusión que tuvo la APA, a tal punto que en la década del 60 me contó el mismo Carlos Mario que me había contado lo del Congreso en Alemania, me contó que vino un presidente de la IPA y cuando vio el ambiente psicoanalítico de Buenos Aires y la repercusión que tenía, y se enteró de lo que había pasado en la Facultad de Medicina, donde Arnoldo conoció a Ángel y lo trajo de vuelta a casa en su coche, y influyó mucho, Adolfo, y influyó mucho en su vida. Ese presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional le dijo al pequeño grupo de psicoanalistas que estaban con él en una reunión social cuando fue invitado, que el futuro del psicoanálisis pasaba por Buenos Aires. O sea, era un reconocimiento mundial y por distintos motivos tuvo ciertas limitaciones. La extensión por ser un país lejano, quizá de habla castellana, por motivos geopolíticos, qué sé yo, pero era muy renombrado la formación psicoanalítica en Buenos Aires. Bueno, esto es solamente un pequeño detalle de lo que puedo relatarles y de la riqueza de hechos que vamos averiguando poco a poco acerca de dónde nacimos nosotros psicoanalíticamente. Gracias. Muchísimas gracias, José. La verdad es que realmente es un testimonio de muchas cosas que es la historia, del lado B de la historia, digamos, que es tan valioso y que tiene tantos ricos detalles, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra a la doctora Marcela Boutelier. Hola, sí, ahí está. Bueno, buenos días a todos, un placer de compartir esta mesa, un honor de estar en la mesa inaugural de los 80 años de nuestra querida Asociación Psicoanalítica Argentina, con toda esta historia y acompañados por José Trzesamski y Alejandro Lacfal y las queridas Alicia y Gaby. Bueno, se ha hablado mucho de todo estos personajes que han estado en el momento de la fundación de APA. Yo les voy a hablar del contexto del estimulante Buenos Aires, ¿no? Porque en realidad se conocieron en Buenos Aires, en el contexto de Buenos Aires. No se conoció Pillon con Arnaldo Raskowski en los hospitales, si bien ambos eran médicos. Se conocieron en el contexto de Buenos Aires. Tendría para hablar 2 días más o menos, porque la riqueza del movimiento artístico, cultural, literario, musical de Buenos Aires era impresionante. Pero voy a hacer una breve síntesis que, como dice Alejandro, lo tengo que leer porque si no, no voy a poder, me voy a extender. Así que voy a hacerles una breve síntesis de ese contexto y voy a insertar por momentos a Pillon y a Raskowski, porque después ya les he hablado largamente de Garma, bueno, y Cárcamo también, ¿no? Que vino un argentino que fue a formarse a París para formarse dentro de los estándares internacionales. Y esa fue la idea con que se fundó APA, dentro de los estándares internacionales. Querían formarse, prepararse, analizarse y armar una institución a nivel internacional. Bueno, les comento ahora el contexto de Buenos Aires. Voy a tratar de centrarme del 35 al 45,
que serían, digamos, entreguerras, ¿no? Acá hubo mucho movimiento entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Entonces, la finalización de la Segunda Guerra Mundial determinó cambios en el mundo de muy distinto orden, entre los cuales y como consecuencia podemos contar con la llamada vanguardia cultural. Intentaré dar el contexto de aquellos años. Sumada a la frustración de la Segunda Guerra Mundial, una juventud inquieta y disconforme, despojada de ataduras que detienen y con gran voluntad de cambio por la necesidad de algo nuevo, irrumpe en los medios de actividades artísticas y literarias. Ya quedó atrás el impresionismo de la primera década del siglo XX, que llegó 30 años después de Europa, y el postimpresionismo de la segunda década, con una fisonomía incuestionablemente nuestra. En 1924 aparece el periódico de jóvenes Martín Fierro. Martín Fierro comprendió que no teníamos que trasplantar otras culturas, sino asimilarlas a nuestras particularidades nacionales. El último número de Martín Fierro fue en 1927 y el primero en 1924, y además fue un movimiento martinfierrista, fue muy importante. Y duró 4 años, 3 publicaciones hubo. Transcurre el comienzo de la década del 30, donde Buenos Aires se convirtió en un centro urbano en continua modificación. La prosperidad económica iba en ascenso, el transporte entre el campo y la ciudad se hacía más eficaz, el fútbol se consolida como pasión social, la música clásica, los tangos y las milongas ganaban audiencia, los inmigrantes europeos aumentaban y las reformas legislativas y laborales facilitaban el ocio y la intensidad de las actividades culturales. En torno, por un lado, a la calle Florida y por el otro a la calle Boedo, solían reunirse escritores y artistas que no tardaron en ser identificados como dos grupos aparentemente opuestos, pero en constante comunicación. La vanguardia porteña estaba protagonizada por figuras como Jorge Luis Borges, Victorio Campo con la publicación de la revista Sur, Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón, entre otros. En la pintura Petoruti, Berni, Juan del Prete, como destacados en los escritos de la época. En 1939, la Argentina no había hecho aún la aventura surrealista. Llevábamos, con respecto a Europa, 15 años de retraso. Y acá hago un paréntesis, porque ya había llegado la traducción de Freud, de López Ballesteros, de 1924, y que estaba leída por los intelectuales de Buenos Aires. Hay una anécdota de Javier Bóveda, que en 1933 lo invita a Freud dado el advenimiento del nacionalsocialismo, lo invita a Freud a instalarse en Buenos Aires, y Freud se niega por no saber la lengua, aunque la sabía porque había leído el Cervantes, lo había leído Freud con su amigo Fluss. Entonces, hasta en 1939 no había venido el surrealismo aún, y llevábamos 15 años de retraso con respecto a Europa, hasta que el 2 de octubre de 1939 se inaugura el local de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, en el primer piso de Pasaje Barolo, acá nomás, una exposición de pinturas y poemas del grupo Orión, integrado por 9 pintores y 3 escritores jóvenes. En la proclama del catálogo se advierten particularidades que vinculan este movimiento con el movimiento surrealista. Otro artista que no estaba en Orión era Juan Valleplanas, que era muy amigo finalmente de Pichon Rivière, Valleplanas, y que expuso en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires y exhibe collages en los que se percibe la gravitación surrealista. Por esos tiempos, Enrique Pichon Rivière se conecta con el mundo intelectual y artístico, ocupándose de diferentes actividades además de su estudio. Entre otras cosas, crea, junto a otros, la revista Ciclo, que nuclea poetas surrealistas y pintores plásticos abstractos. Su relación con el surrealismo argentino lo llevó a compartir una velada con Breton, quedando enlazado el surrealismo como no había sucedido antes con Freud y Verdun. También participó del movimiento de arte concreto invención, del arte no figurativo, y La Negra, Arminda Verasturi y Enrique Pichon Rivière abrían su casa de la calle Santa Fe a pintores tales como Valleplanas, acá
nombrado, perteneciente a la corriente surrealista, a la cual estaban activamente ligados La Negra y Pichón. Participa en el movimiento de arte concreto e invención, ofreciendo su casa para la primera exposición de dicho movimiento. Animaban también su living, encuentros musicales con músicos de jazz. Y hablando de música, en Argentina, los músicos nacionalistas de la época trataban los motivos populares con los recursos técnicos aprendidos en las conservadoras instituciones académicas francesas, alemanas o italianas, por lo que no llegó a tomar la forma de un lenguaje capaz de superar los pasados bagajes escolásticos que poco tenían que ver con nuestra música popular. Es interesante resaltar que bajo estas coordenadas hubo una institución en Buenos Aires que cobijó las jóvenes impresiones de las letras, la plástica y la música. Tal institución fue Amigos del Arte, fundada en 1924 en la Galería Van Riel. Él precisamente en ese local en Florida 659, donde nació públicamente un grupo Renovación y en el que desarrolló su actividad entre 1929 y el 38. Y en ese contexto se conocieron Raskowski y Pichon-Rivière a través de un grupo de personas amantes de la música alrededor de la pianista Marisa Regules. Asimismo, tenían afición por el jazz, el Dixie Jazz. Asistían a las presentaciones de jazz de Oscar Alemán. Brevemente, con respecto, voy a suspender acá porque sería larguísimo, hablar un poco de la salud mental. En qué contexto entra Pichon a trabajar en el Hospicio de las Mercedes. Aparece una corriente de pensamiento que despierta el interés mundial, la higiene mental. Corriente de pensamiento originada en Estados Unidos en 1908 y también en Francia. Tras la publicación de un libro escrito por Clifford Beer, ex paciente psiquiatra de Adolf Meyer. A largo plazo, ciertas premisas de la higiene mental en Argentina, como la importancia de la detección precoz de la enfermedad mental, tuvieron una fuerte supervivencia porque este movimiento preparó el terreno en el campo psiquiátrico y psicológico para la posterior emergencia de la salud mental, que funcionó como un movimiento también, con Ramón Carrillo en 1945, apoyando la creación de anexos psiquiátricos en los hospitales como centros de medicina preventiva. Desde la salud mental, al igual que desde la higiene mental, se propuso la profilaxis de la enfermedad mental y su mejor tratamiento considerando la salud como un fenómeno colectivo. Y recién en 1942, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ofreció la psiquiatría como especialización. Cuando se funda APA, aparece la especialización en psiquiatría. Yo, antes de seguir, preferiría que en ese contexto hablar de Pichon en el Hospicio de las Mercedes, donde entra con sus renovadas ideas psicoanalíticas con el movimiento de higiene mental positivista y viene a innovar y a encontrar depósitos de personas que no podían estar en sociedad y empieza a rescatarlas y rescata personas que mejoran notablemente con la intervención de Pichon. Y es más, una vez empezó con los grupos operativos con las enfermeras y los enfermeros y se dio cuenta de que tenían una experiencia increíble en el Hospicio de las Mercedes. Y lo que logró Pichon a través de estos grupos es que conceptualizaran lo que sabían, que pudieran decir en otras palabras y divulgar y transmitir lo que ellos habían aprendido con la práctica. Y por último, hubo una vez una huelga de enfermeros y enfermeras, entonces habilitó a los enfermos a trabajar. Y eso es Pichon, cuando habilita a los enfermos a trabajar, muchos mejoraron. O sea que muchos podían trabajar y no estaban tan enfermos y pudieron habilitar y trabajar y hacer el trabajo que los enfermeros en ese momento no hacían. Bueno, por supuesto que al cabo de un tiempo Pichon se tuvo que ir, ¿no? del Borda, demasiado avanzado. Bueno, dejo acá y en todo caso contestamos preguntas. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias. Realmente han sido unos expositores muy generosos para transmitirnos el espíritu, no solamente de esa época, sino
de la fundación de una historia como la nuestra en la APA. Yo ahora le voy a dar la palabra a Gabriela Pacuadío, para que nos diga las intervenciones que pueda tener el público, pero quisiera solamente hacer una mínima referencia en relación a lo que se mencionó, a dos cosas que se mencionaron, además de la interesante historia de los pioneros, que es la relación que la APA tuvo desde su fundación con dos pilares que la acompañaron a lo largo de toda su historia, que fue su pertenencia y su compromiso con la Asociación Psicoanalítica Internacional, o sea, su definición como dentro de los cánones de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y la importancia que le dio inmediatamente a su fundación a difundir y transmitir la ciencia psicoanalítica a través de la publicación que fue órgano oficial de la APA, que fue la revista de psicoanálisis. Y en ese sentido me quiero sumar a través de lo que anunciaba Gaby, que es, bueno, celebrar estos 80 años con nuestra salida por primera vez en un número de la revista en versión web, que responde al mismo espíritu, ¿no? De llegar a la cultura, de llegar a los estudiantes, a la salud mental, llegar al mundo a través del pensamiento de APA y trayendo desde los autores internacionales a nuestra publicación esas voces. Así que bueno, desde ese punto los invito a la inauguración, a la presentación de la revista el 28 de abril a las 20:30. Y ahora para continuar con esto, Gabriela Pacuadío. Gracias, Alejandra. Bueno, es un gusto colaborar en esta mesa de los festejos por los 80 años de APA. Es una manera de dar un tributo y continuar, digamos, ¿no? Con la tarea que emprendieron en aquellos años. En relación a los comentarios y felicitaciones que hay en las redes, hay muchísimos que destacan lo emocionante que resultó escuchar, digamos, tanto el video de Alicia, como lo que dijo José, Dagfal, destacan lo emocionante de Viviana Salazar, Casilda Casado Sastre, Norma Cavalieri, Ana Rosenfeld. Y hay un comentario de Ana Mata que dice: qué lindo ponerle la cara a las ideas leídas. Gracias por el documento. Y también se destacan los comentarios de Silla Zafora y Cecilia Moya en relación a lo testimonial, la importancia de lo testimonial para que los que estamos hoy podamos seguir plantando estas semillas y cultivándolas. Y también Abel Feinstein agradece y destaca la presencia de José y Marcela, dice que son profundos conocedores de nuestra historia, y muchas gracias. Norberto Maruco dice: excelente presentación. Perla Frenkel dice: muy interesante, Dagfal. Y de José dice: siempre admirable tu capacidad de transmisión de la historia viva del psicoanálisis. Amalia Sochi también le resulta muy emocionante recordar que hubo un médico rural por aquellas épocas que se suscribió a la revista en el año 1942, el doctor Sochi. También hay un comentario de Jorge Catelli, que le parece muy valiosa y generosa esta presentación para todos y para las nuevas generaciones de analistas. Gracias José, gracias Marcela, Dagfal, excelentísima celebración de nuestra APA, como referentes en la historia y hoy y acá y en el mundo. Creo que más o menos he resumido todos los comentarios. Hay muchísima gente que está viendo esta actividad. Bueno, muchísimas gracias Gaby. Le doy la palabra a nuestra presidenta entonces. Gracias Ale, gracias Gabriela. La verdad es que es un placer y un lujo escucharlos a ustedes, y además es la importancia del legado, de poder hacer el pase a las generaciones de nuestros colegas jóvenes que están en formación
y han logrado transmitir no solo el entusiasmo, la vitalidad, la vocación, como dijo Alicia en el magnífico video que editó, con la voz y el fragmento de lo que dicen que es muy valioso. Les sugiero que lo vuelvan a escuchar. Y el espíritu que remarca Alejandro Dagfal cuando habla de esta comunidad psicoanalítica y la fuerza del movimiento en el hoy, en el presente y en el futuro. No es solamente idealizar a los pioneros que han creado este clima único, sino lo que esto implica como un movimiento en el presente y en el futuro, y en todo lo que hoy estamos viviendo nosotros como riqueza del psicoanálisis. Tenemos también a Andrés Raskowski aquí en la sala, el hijo de Arnaldo, y que pidió la palabra. Así que antes de cerrar le damos la palabra a Andrés y después si los presentadores quieren decir algo. ¿No? Ah, no. Bueno, además de los agradecimientos, me gustó mucho ver a mi mamá con 40 y pico de años. Hacía mucho tiempo que no la veía, estaba muy linda. A mi padre lo suelo ver más a menudo. Claro, tengo la particular situación de que a todos los que han nombrado prácticamente los conocí. Desde a Ciro Martins, a Mario Martins, a Avelino González, y pude seguir con mucha claridad a Carlos Plata Mujica, a todos aquellos que después se extendieron por Latinoamérica para formar las asociaciones psicoanalíticas, porque el núcleo, como decía Alejandro, fue la Asociación Psicoanalítica Argentina y el análisis con Garma, con Arnaldo, con Mimi, con el tío Enrique, con la tía Negra, con la tía Mimi, porque para mí eran todos mis tíos. Es decir, tengo esta situación particular de que era como una familia y creo que quedé impregnado, indudablemente, quizás también como Gabriela, del significado de lo que Alejandro señaló también, que era el movimiento psicoanalítico. No era una profesión, era algo que iba mucho más allá, era una ideología, era una filosofía, era una forma de libertad diferente, que nos brindaba una perspectiva sobre la vida y sobre el mundo que se venía y que se iba a desarrollar, muy distinta a la convencional y a la impregnación religiosa que inevitablemente, o nacionalista también, en un país con una firme vocación militar, además, en aquel entonces. El psicoanálisis abría una perspectiva sobre la libertad muy distinta. Creo que eso también fue un aporte importante de Garma, además de Arnaldo, de Pillon, y bueno, y de todos estos tíos de la infancia, el movimiento psicoanalítico. Bueno, les agradezco mucho y quisiera quizás que pudiésemos valorar y rescatar el psicoanálisis como más allá de la profesión psicoanalítica, porque el escepticismo de Freud con respecto al desarrollo de la cultura y de la civilización sigue golpeándonos fuerte en un momento donde vemos que nos conduce hacia un desarrollo tan destructivo de la cultura, las fuerzas tanáticas que parecen no ceder frente al eros. Me parece que no deja de preocuparnos el destino de la humanidad y creo que esto debe ser tema de reflexión para todos los movimientos psicoanalíticos del mundo. Bueno, gracias a todos y gracias por los recuerdos. Bueno, quiero agradecer muchísimo a los presentadores. Ali, no sé si querés decir algo, ¿sí? Alicia va a decir unas palabras en relación al video y después vamos a cerrar la mesa para reencontrarnos a lo largo del año. Vamos a seguir teniendo actividades y, como les dije antes,
el festejo especial a fines de noviembre. Ya los vamos a ir teniendo al tanto a todos. Y bueno, Ali, y después cerramos la mesa. Bueno, en principio estoy muy agradecida de poder formar parte de estos festejos. Cuando uno arma yo le decía a Gaby, lo más interesante es cuando uno arma un video, tiene que ver mucho, para sacar 5 minutitos. Y la pelea interna es muy grande porque uno quiere poner todo, y todo no se puede poner, pero queda como metida en un mundo y con un estímulo. Yo lo veía a tu papá tantas veces y en tantas cosas, y todo esto que él decía, este fervor que tenía, este entusiasmo, y hablaba de la guerra, y hablaba de que el psicoanálisis era la única esperanza que sentían que les abría la puerta. Entonces, esto que vos decís es así, y sigue siendo, es una posibilidad de pensarnos en otro lugar, de otra forma, de otra manera. Yo estoy muy enamorada de todos los pioneros. Cuantos más los escucho, más los amo, más me encantaría compartir tantas horas que tengo, que fui consiguiendo con todos ustedes para entender cuánto de ellos están en nosotros, ¿no? García Badaraco tenía una frase que decía, los otros en nosotros. Y yo les diría que escuchando esto, yo siento eso, ¿no? Cuánto de los otros hay en nosotros, y nos damos cuenta cuando por ahí lo describen. Voy a solamente terminar leyendo ese pedacito del ímpetu que da la vocación, que está en la revista de psicoanálisis, en las notas que le hicieron, las entrevistas que le hicieron a los pioneros. No se las pierdan porque no tiene desperdicio. Cada uno va contando su manera y su historia de cómo se formó. Y Celes Cárcamo, que siempre está como a un costadito, pero nos costó mucho conseguir la voz de Celes. Teníamos las de Raskowski, teníamos las de Garma, pero no teníamos ni de Mary Langer ni de Cárcamo. Y yo soy muy terca, y busqué hasta que logré que Nieves Cárcamo revolviera todo lo que tenía, encontrara un cassette y nos mandara la voz. Así que eso fue muy, muy emocionante. Y la de Pillón, el único registro que hay es el que vimos, que se le hicieron una nota, es la único registro vocal que hay de él, y de Mary Langer en un congreso de psiquiatría, pero no tiene desperdicio, eso todo está en YouTube. Y Cárcamo decía, el ímpetu que da la vocación. Todos dejábamos una profesión segura. En mi caso, la clínica médica, científica y materialmente, para dedicarnos a una profesión nueva, desconocida, llena de incertidumbres, y sin embargo trabajábamos con entusiasmo y fe en el éxito. Me parece que esa frase nos representa de alguna manera a todos, ¿no? Todos nos metimos en el psicoanálisis sabiendo de todas las dificultades y vicisitudes que íbamos a tener en el camino, pero confiando en el éxito. Así que bueno, felices 80 años, APA. Felices 80 años, seguimos viéndonos y vamos a seguir trabajando y encontrándonos. ¿Querés decir algo, Marce? 30 segundos. No queremos dejar de participar, de hacer parte de la... Sí. No, yo quería agregar, y justamente por los 80 años, que repasando toda la historia del contexto de Buenos Aires, había una tendencia a agruparse, pero los grupos duraban 2 años, 3 años, después se producía una metamorfosis y iban a otro grupo, así llegamos al Museo Nacional de Bellas Artes, a la Escuela de Bellas Artes, pero... la reunión, obviamente había un grupo antes de fundar APA, pero APA, ese grupo que se formó dentro de un encuadre, con deseos de conexión, deseos de transmitir, y duró 80 años. Y la revista, en julio de 1943, el año que viene, cumple 80 años. La publicación de Martín Fierro, hubo 4 publicaciones y duró 3 años. Y era un movimiento martinfierrista en Buenos Aires. APA siguió. Y lo último, la revista, que fue subsidiada por Muñoz, de alguna manera, estaba en
todas las bibliotecas de Buenos Aires, hasta las bibliotecas populares, en los colegios, en personas particulares que no eran médicos, no tenían nada que ver con psicoanálisis. Y en todas las bibliotecas latinoamericanas había un ejemplar de la revista. Así que bueno, los 80 años, felicitaciones a los 80 años. Felicitaciones a todos. Es el inicio de otros 80 años más en libertad, apertura y con este fervor psicoanalítico que se ve desde el principio, con una modernidad incalculable y un fenómeno que sigue siendo estudiado en muchas partes del mundo, el fenómeno del psicoanálisis argentino, que sobre todo tuvo su epicentro en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Muchísimas gracias, gracias Alejandro, José, Marcela, Ali, Gabriela y Alejandra Maruco, gracias a todos, Guillermo Amor, a todos, muchas gracias. Buen día, muchas gracias, felices 80.